Buenas tardes amigos y amigas, un placer que esté con nosotros continuando informándose bajo la señal de Canal Gente V. Esta es su entrevista informativa en La Jugada. Soy Johnny Asenoni y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que visibiliza los derechos también de las personas con discapacidad en nuestro país, los derechos de las personas ciegas también, por ejemplo, y vamos a hablar sobre esa efeméride también de haber nombrado o nominado el día 1 de marzo en el año 1992 como el Día Nacional de la Persona Ciega. Para hablar de este tema muy importante y reconocer también los derechos de las personas con discapacidad, nos acompaña Óscar Guerra, quien es concejal del Pleno del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad del CONAIPD. Bienvenido, Óscar. Mucho gusto. Quiero preguntarle, Óscar, que nos comente un poco sobre ese efeméride de 1992, en donde se nomina el día 1 de marzo como el Día Nacional de la Persona Ciega. ¿Cuál es la importancia que tiene nominar este día? Porque visibiliza también a las personas con discapacidades de nuestro país. Sí, en realidad que el 1 de marzo, pues por medio de la lucha que hiciesen los compañeros en aquel entonces, ¿verdad? Se logra que a través de decreto legislativo se declare el 1 de marzo como el Día Nacional de la Persona Ciega. En realidad que este día o esta fecha también está ligada a otro acontecimiento muy importante que marcó mucho la vida de las personas ciegas en El Salvador, que en el 1 de marzo de 1943, el señor Fausto Aguilar Peñate, que era una persona ciega también, él introdujo el sistema braille a este país, ¿verdad? Entonces, eso pues de alguna manera le abrió mucho las puertas a las personas ciegas en aquel entonces. Claro. Y, ¿verdad? En recordatorio, en memoria, ¿verdad? De ese honorable esfuerzo de esta persona, se solicitó, ¿verdad? Que fuera el 1 de marzo el Día de la Persona Ciega, ¿verdad? En recordatorio, en que un 1 de marzo también se les abrió las puertas a las personas ciegas a través del sistema braille, que es el sistema de lectoescritura nuestro. ¿Cuán importante es esta fecha? También importante abrirle esos espacios a las personas con discapacidad. Tienen también los mismos derechos que nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha avanzado también en nuestro país la atención a las personas con discapacidad? Pues en realidad que en el caso de derechos, pues nosotros, el país pues ha suscrito muchos tratados y convenios internacionales con tal de garantizar, digamos, en cierta medida los derechos nuestros como personas con discapacidad, pero lastimosamente mucho de esto pues casi que no ha avanzado, ¿verdad? Es muy poco el avance que se ha tenido, y pues en el caso de nuestro, pues los derechos de las personas con discapacidad, en el caso nuestro discapacidad visual, pues lastimosamente día a día se nos ven violentados, ¿verdad? Por todo lo que nos rodea. Esto llámese sociedad, llámese instituciones, llámese empresa privada, llámese lo que querramos, ¿verdad? Porque parte de nuestros derechos, ¿verdad? Primeramente, pues somos personas, claro, ante todo, ¿verdad? Y pues lastimosamente, ¿verdad? Se nos violentan nuestros derechos por parte de la sociedad porque nos estigmatiza o nos ve como una cosa, perdón la expresión, una cosa rara, ¿verdad? O como que nosotros somos ciegos y le vamos a pasar la ceguera, ¿verdad? Y decirle que no, ¿verdad? Entonces, en el caso de derechos, pues estamos así, ¿verdad? Que es muy poco lo que se nos está brindando, aún en la cuestión laboral, pues nuestros derechos son sumamente violentados. ¿Cuáles son las actividades y qué es lo que realizan también ustedes como parte también de esa promoción para que se respete, para que los ciudadanos también pues no violentemos los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Cuál es ese trabajo que realizan ustedes allá en el CONAIPD? Pues de parte del CONAIPD lo que se hace, pues como nosotros somos ente rector, ¿verdad? Somos los encargados de vigilar que todas estas políticas se cumplan, principalmente la política de atención integral a la persona con discapacidad, ¿verdad? La cual está enmarcada o está enfocada en los diferentes ministerios, siempre también relacionada con lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son, digamos, las normativas que rigen todo esto. Entonces, por parte del CONAIPD, pues se busca que, pues por parte de lo que es el Ministerio de Trabajo, las empresas nos otorgan los empleos de acuerdo a la cuota que establece
la ley de equiparación de oportunidades, que por cada 25 personas hay una con discapacidad. Se busca a través del Ministerio de Educación, ¿verdad?, el programa que ya se tiene, que es la educación inclusiva, que ese pues, programa se pueda seguir impulsando y que pues, ¿verdad?, en las escuelas pues los niños, adultos, jóvenes pues todos podamos ver, se puedan ver, ¿verdad?, como lo que son, como personas y que están queriendo superarse académicamente hablando. Y así sucesivamente, ¿verdad?, en el área de transporte, ¿verdad?, que se nos brinde un transporte digno, primero, como repito, como personas y después pues como persona con discapacidad visual, ¿verdad?, el trato hacia nosotros, el espacio que merecemos todos, ¿verdad?, nuestros espacios libres, las aceras principalmente, que es quizás una de nuestras peores luchas quizás, porque es lo que menos ha avanzado, ya de que pues... La construcción de las rampas y todo para poder facilitar los ingresos. Sí, aunque además de eso, algo que nosotros pues con lo que sí vivimos luchando día a día, es con los vehículos mal estacionados en las aceras que no dejan espacio para pasar, con la cuestión de que se roban las alcantarillas, las zapatas de alcantarilla, ¿verdad? Cableados, de esos rompevientos que le llaman, que están cruzados a veces a media acera y pues eso no es detectable para nosotros, ¿verdad? Eso quizás en cierta medida, ¿verdad?, es lo que quizás más nos afecta y es lo que también desde el CONAIPD y las diferentes organizaciones de personas ciegas pues buscamos que todo eso pues se nos escuche y se vaya mejorando día a día para cada uno de nosotros. Claro, importante ese trabajo que hacen ustedes de articulación con los diferentes sectores. Quiero preguntarle también cuáles son las actividades que ustedes organizan en el CONAIPD que vienen también a mejorar esa promoción para que se respeten los derechos de todas las personas. Pues de parte del CONAIPD pues se tienen diferentes actividades, algunas de ellas están enfocadas en lo que son campañas publicitarias, así cuando son en forma general, campañas publicitarias en las que nosotros le damos a conocer a la gente ciertas, como le dijera, medidas o recomendaciones, ¿verdad?, de cómo acercarse, cómo abordar, cómo tratar a una persona con discapacidad, ¿verdad?, la mejor manera de poderle colaborar, ¿verdad?, porque a veces también hay mucha gente que nos quiere colaborar pero no sabe cómo, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es más, ¿verdad?, que nosotros mismos para poderle explicar a la gente cómo ayudarnos de la mejor manera, ¿verdad? Eso es en parte ahí. Y la otra, pues también en los diferentes ministerios también y otras instituciones, escuelas, cosas así, instituciones así, se dan también charlas donde se da a conocer también lo que es toda la legislación, ¿verdad?, que rige toda la parte de discapacidad, llámese la ley de equiparación de oportunidades, la Convención sobre Derechos. ¿Tienen ustedes también algún tipo de convenio, algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Educación para que en las escuelas se pueda informar a los estudiantes, para que se pueda hacer un trabajo de sensibilización y también de educación de los estudiantes con las personas con discapacidad? Sí, se está trabajando todo en ese proyecto, en realidad que está en proceso, ¿verdad?, donde se espera sensibilizar primeramente al docente, ¿verdad?, para que reciba a las personas con discapacidad en sus aulas y a los demás alumnos y aún a los familiares, ¿verdad?, para que puedan entender, comprender, ¿verdad?, que nosotros, a pesar de que tenemos una discapacidad, somos también capaces, ¿verdad?, y que tenemos los mismos derechos como ellos de estudiar, ¿verdad?, así también una persona con discapacidad independientemente de cuál sea. Claro, es muy importante que todas y todos acá en el país defendamos también y promovamos la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y estábamos mirando nosotros imágenes de lo que podemos generarle a una persona con discapacidad al dejar el vehículo mal estacionado, para también eso le genera una barrera insuperable a ellos. Entonces usted tiene que tomar esa actitud positiva en ayudar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Oscar, al regresar vamos a hablar, quiero que nos comparta de cómo está la situación también en nuestro país pues en cuanto al respeto de las personas con discapacidad acá en El Salvador. Ya regresamos.
Continuamos con nuestra conversación de este día, muy importante para que nosotros respetemos y nos sensibilicemos también con los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que nosotros podemos aportar mucho con nuestra actitud, volviéndonos también entes importantes allá en la calle o donde se realizan las actividades. Estamos hablando con Oscar, quien es del CONAIPD. Oscar, nos fuimos a la pausa y dejamos la perspectiva de hablar sobre cómo está la situación en nuestro país, sobre el respeto que se le tiene que dar a las personas con discapacidad, esos apoyos que ustedes también están logrando y, por supuesto, cómo identifican a las personas en los sectores distintos, diversos de nuestro país que tienen una cierta dificultad, en este caso una ceguera, y que también es importante que se puedan censar y poder educarse. Pues, pues en realidad este censo se ha hecho, en el 2015 tuvimos un censo en el que se logró, ¿verdad?, hacer un mapeo, un muestreo de todas las personas con discapacidad, y encontrando que quizás la mayor parte de personas con discapacidad se encuentran en los cantones. En las zonas rurales. En la zona rural, ¿verdad? Y el resto, pues, en lo que es la urbana. Tenemos que es mucha persona adulta la que se encuentra con discapacidad. En muchos de los casos es por accidentes, ¿verdad? No es tanto porque haya nacido con la discapacidad, ¿verdad? Y así más o menos, aunque igual estamos por lanzar un nuevo censo para poder, pues, actualizar estos datos, pues la última se hizo en el año 2015. Claro. Según el censo se identifica que el 4.1% de salvadoreños son los que tienen discapacidad en nuestro país, diversas. Entonces es muy importante también conocer qué es lo que pueden hacer las personas que nos están mirando en este caso y que tengan también alguna discapacidad para que puedan incorporarse, organizarse y formar parte de ciertos beneficios que brindan también el CONAIPD en cuanto a una persona ciega que esté interesada también en formarse y aprender el método Braille, por ejemplo, u otro tipo de beneficio. Sí, bueno, en el caso de las personas con discapacidad, pues cada sector o cada comunidad de discapacidad pues tiene sus propias organizaciones que atienden, ¿verdad?, a cada uno de ellos, pues de acuerdo a la discapacidad, pues así es la atención. En el caso nuestro de las personas ciegas, pues igual estamos asociados, ¿verdad? En mi caso yo pertenezco a la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños y pues dentro del trabajo para reintegrar a una persona o de habilitar a una persona ciega a lo que es el ámbito laboral nuevamente, pues primeramente tenemos lo que es el Centro de Rehabilitación para Ciegos, que es donde se nos brinda una reenseñanza en el caso de los que hemos adquirido la ceguera en el camino, donde se nos reenseña a cómo desenvolvernos en la vida cotidiana, ya sea en nuestros hogares o en la calle, ¿verdad? Como el uso de una computadora, o sea, todo lo que una persona sin discapacidad visual puede hacer. Claro. Después de ello, pues tenemos ya las asociaciones, como repito, en mi caso a la asociación que yo pertenezco, en ello pues nosotros ahí se trabaja en parte con las personas que están en este centro de rehabilitación para ciegos, dándoles charlas de sensibilización, charlas de autoestima, de superación, ¿verdad? Para que estas personas sientan que de verdad hay una manera de que la vida sigue, claro, ¿verdad? Y además, en cuestión del sistema Braille, dentro de la asociación hay un círculo de alfabetización para personas que no están alfabetizadas, y pues ahí se les enseña el sistema Braille, que es el sistema de lectoescritura. Muy excelente la iniciativa, y lo que hablábamos, se puede incorporar cualquier persona que tenga la discapacidad y obviamente tenga ese deseo de aprender el método Braille. Correcto, ese programa, ese es un programa que está pues dirigido por una organización internacional, pero dentro de la asociación pues está brindándose el servicio de lo que es el sistema Braille. Ahí se le enseña desde lo más básico, ¿verdad? Como un niño de primer grado, claro, hasta pues ya hacer aún
utilizar el sistema braille de forma abreviada. ¿Cómo se puede la gente comunicar con ustedes, Óscar, para poder ser beneficiados o llevar a un vecino, a un amigo o un familiar que esté también interesado en aprender el método braille? Pues se pueden comunicar con nosotros a través del 2222-6065, nuestro correo electrónico ansiesal.es@gmail.com y nuestra página de Facebook que se llama Sala de Masaje Japonés, ¿verdad? Que es una página siempre de la asociación en la que nosotros pues damos a conocer también el servicio de masaje que tenemos, que es brindado siempre por personas ciegas que de alguna manera ya superaron todo esto y son personas que están ya rehabilitadas y están brindando un servicio. Y que se han incorporado, justamente. Y se han reincorporado y están pues teniendo parte de esa rehabilitación, es eso, que ya son masajistas y pues dan ese servicio, se da ese servicio dentro de la asociación. Claro, incluso abren también ustedes las oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Vamos a irnos, Óscar, a nuestra segunda pausa, pero al regresar vamos a retroalimentar también cómo usted se puede comunicar con ellos para que pueda beneficiar a su familiar o un amigo. Y también quiero preguntarle a Óscar de cómo avanza la discusión de la ley para personas con discapacidad allá en la Asamblea Legislativa. Veíamos que la semana pasada han presentado también una serie de reuniones allá en el Parlamento Nacional. Ya regresamos. Estamos de nuevo para seguir conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Óscar Guerra está con nosotros, él es del CONAIPD. Quiero preguntarle, Óscar, ¿cómo avanza esa discusión allá en la Asamblea Legislativa? Veíamos que la semana pasada ustedes se han presentado, ha habido una serie de reuniones para buscar la aprobación de la ley para personas con discapacidad en nuestro país. Sí, en realidad que después de casi 4 años que se lanzó esa propuesta, ¿verdad?, de reforma de ley, pues esta ley pues buscamos que esta ley derogue a la ley de equiparación de oportunidades y pues esto pues ya tiene casi 4 años de estar ahí en ese proceso y pues, pues por fin pues nos han escuchado y ahora pues ya se están teniendo ya reuniones para hacer la revisión de la propuesta. Principalmente, ¿verdad? Propuesta que ya estaba, igual que es creada por personas con discapacidad en sus diferentes discapacidades y apegado pues a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución, ¿verdad? Que esos son algunos de los elementos que se han utilizado como herramienta para poder lanzar esta nueva propuesta y que pues por fin, al fin, pues la Asamblea Legislativa nos ha recibido en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia, Juventud y no sé qué más, y personas con discapacidad, no solo ensalada. ¿Ven ustedes positiva la actitud de los diputados para que se pueda dar trámite ya a la aprobación de esta ley? Pues esperaríamos nosotros que conforme están avanzando estas reuniones, porque decirle que estas reuniones pues se están dando semanalmente dentro de esta comisión. ¿Quiénes participan en esta comisión? Que es muy importante también estar ahí, pues definiendo las líneas de trabajo para la aprobación de esta ley. Pues dentro de esa comisión están, ¿verdad?, los diputados de la Asamblea que están en esa comisión y están representantes de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, que son también los que están ahí verificando, revisando, ¿verdad?, que tampoco se nos vaya a querer hacer en el momento de hacer algún cambio, alguna corrección que tal vez tuviesen, que no se vaya a intentar, ¿verdad?, violentar alguno de los derechos que ya están estipulados ahí. Claro, Óscar, el tiempo se nos ha terminado, tenemos poquitito para una reflexión, el llamado a la población para que sigamos mejorando nuestra actitud con respecto a las personas con discapacidad en el país. Sí, solamente decirle a la población, ¿verdad?, que cuando usted encuentre una persona con discapacidad, o en mi caso una persona con discapacidad visual, ¿verdad?, no nos estigmatice. Somos personas ante todo y pues si es posible de su parte, pues colabore con nosotros, ¿verdad? Y una forma de hacerlo no siempre es ayudándolo físicamente, pero con no dejar usted el vehículo cubriendo toda la acera, con no dejarnos una plancha en medio camino, con no dejarnos
los agujeros de los albañales destapados, ¿verdad? Con cositas así, son muy pequeñas, ¿verdad? Que quizás alguien puede no verlo muy poco, pero para nosotros, como personas con discapacidad, significa mucho. Así que ese es el llamado, y recordarles que el 1 de marzo es el Día de la Persona Ciega, y en la cual pues nosotros vamos a tener una conferencia de prensa frente al Centro de Rehabilitación para Ciegos a las 9 de la mañana. Y es importante también, Oscar, que cuando nosotros vamos a X centro comercial, en cualquier espacio y esté ya designado el parqueo para las personas con discapacidad, se respete, porque también a veces no se respetan esos espacios. Y luego hay que unirnos, hay que apoyar a las personas con discapacidad para que allá en la Asamblea Legislativa se apruebe esa ley que va a venir a mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Oscar, gracias por habernos acompañado. Gracias también por invitarnos al espacio. Por supuesto, nos vamos. Recuerde, la reflexión es esa. Usted puede cambiar de actitud llevando y aportando a que las personas con discapacidad en el país desarrollen sus actividades con toda normalidad. Ya escuchó, no estacionar mal los vehículos. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Feliz tarde de día lunes. Inicie con éxitos su semana.